creen que nosotros podemos cambiar nuestra manera de ser, que es muy humana, por nuestro propio esfuerzo o no? A ver quién me dice que sí o quién me dice que no. ¿Solo necesitamos nuestras fuerzas o no? Rosita, necesitamos las fuerzas de Dios, si no, no podríamos cambiar. Y claro que el Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, nos hace ver todos nuestros errores y es la única forma de cambiar. No hay otra. Solo con la fuerza de Dios. Ya. Este tema, la vida cristiana, es un tema muy catequético. Nos va a llamar mucho a la reflexión. ¿Por qué? Porque una vida cristiana, como católicos que somos, tenemos que llevarla unidos a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y unidos a nuestra querida Madre. Una vida cristiana viene de Cristo, ¿no? Entonces, y yo recuerdo mucho cuando mi hija estudiaba en la universidad y me dice, ¿qué es ser un cristiano? País religioso. Y yo le digo, bueno, es un país religioso y cristiano. Y me dijo, mami, el Perú prácticamente es un país religioso porque se ve religiosidad, pero no es cristiano, porque cristiano es no solamente el que sigue a Cristo, sino el que hace las cosas que Cristo te dice, las cosas que hace Cristo. Y yo me quedé pensando, ¿no? Le estoy hablando del año 2006, que mi hija ingresó a la universidad y fue su primer curso. Y efectivamente, fíjense, hoy día estoy dando la vida cristiana. O sea, nos llama a hacer las cosas que Cristo nos dice, ¿ok? Entonces, como pregunté y Nancy respondió, nosotros no vamos a cambiar nuestra vida porque yo ponga mis fuerzas, definitivamente no. Si yo creo eso, no soy cristiana prácticamente porque no estoy reconociendo la acción de Cristo en mi vida. Necesitamos de la gracia divina, ¿no? ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Primero, la gracia es un auxilio que Dios te da para que tú puedas responder a su llamado y entrar al cielo. Esa es la gracia. La gracia es un auxilio que Dios te da. Gracia viene de la palabra gratis, por si acaso, ¿no? Gracia viene de la palabra gratis. O sea, Jesucristo no te cobra nada, ni te pide nada a cambio por regalarte esta gracia. Te lo da totalmente gratis, ¿no? Y la gracia divina puede ser de dos clases, la santificante y la actual. La santificante es la que recibimos en el bautismo. Se llama gracia santificante o divinizante, que nos ha sido infundida esta gracia el día que hemos sido bautizados. O sea, cuando hemos sido bautizados, nosotros éramos santos, porque se llama gracia santificante, que viene de santo. Y se pierde esta gracia, la perdemos por el pecado, pero tenemos la gracia la gracia de recuperar esta gracia por la confesión. Entonces, ¿qué estoy hablando acá? El bautismo, la confesión, prácticamente estoy hablando de sacramentos, ¿ah? Entonces, y los efectos que produce esta gracia santificante es que te eleva a ti como persona a un estado sobrenatural. Miren, ¿ah? Somos elevados por la gracia santificante a un estado sobrenatural. Nosotros, en nuestra humanidad, podemos tener un estado sobrenatural cuando estamos con esa gracia santificante, ¿ok? La gracia santificante, ¿cómo es que se aumenta? Por los sacramentos dignamente recibidos. Hay gente, ahora en la última catequesis que yo tuve, donde se confirmaron 70 adultos, se bautizaron 12
adultos, muchos tenían, y muchos eran asiduos a nuestra parroquia, y mucha gente les había dicho, e incluso una monjita les había dicho, que se podía comulgar en pecado y después te confiesas. Un día que tú puedas ya te confiesas y todo se perdona, y estaban cometiendo un sacrilegio. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso dice, la gracia santificante se aumenta por, por los sacramentos que tú recibes de una manera digna. No, no podemos ir a comulgar en pecado grave, definitivamente, porque la palabra de Dios que dice que todo aquel que come y bebe el cuerpo de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación, porque eso es sacrilegio. Entonces, por eso dice, que esto es textual del catecismo, dignamente recibidos. O sea, tenemos que conocer cómo recibir los sacramentos. Antes de ir a confesarnos, tenemos que hacer nuestro acto de contrición, nuestro arrepentimiento, cumplir todos los pasos del penitente. No es cuestión de hacer tu cola, te arrodillas ante el Padre y empiezas a decir tus pecados si no has cumplido estos pasos. O sea, como cristianos que somos, tenemos que recibir estos sacramentos de una manera digna, ¿no? Y eso es un tema para dar más adelante, ¿no? Después, ¿qué otra cosa aumenta nuestra gracia santificante? No, aumenta todos los actos buenos que hagamos nosotros. Y que lo hagamos por amor a Dios. O sea, yo doy una caridad por amor a Dios. Yo ahora recién, o sea, por este tema, que no recién lo he preparado, sino que lo doy en los novios, por este tema, les digo, comprendí lo que nos decía el padre Isidro siempre cuando la SABE se formó. Ustedes no pueden hacer una caridad si no la hacen por amor a Dios. Si yo lo hago por amor a mí, para que me vean, no tiene ningún mérito esas obras buenas que puedo hacer. Todo lo que tú hagas, siempre hazlo por amor a Dios. Yo, Señor, estoy ayudando a esta persona. De manera rapidísima la confesión para recuperar ese estado de gracia. Amén. Y la otra gracia es la gracia actual. O sea, hablamos primero de la gracia santificante y ahora de la gracia actual. La gracia actual es la gracia que está en ti. Nosotros en el bautismo te dan la gracia santificante, pero tenemos la gracia actual, que es otro auxilio que Dios te da para que puedas ingresar al cielo, pero esta gracia actual se da por los sacramentos recibidos. Por ejemplo, la gracia santificante la recibes en el bautismo, pero cuando tú comulgas, recibes gracia actual. Cuando te confiesas, recibes gracia actual y esas gracias aumentan la santificante. Después, las gracias de estado. O sea, cuando tú estás en pecado y recuperas tu gracia, esa gracia es gracia actual. Después, los dones que Dios te da para que puedas servir a tu iglesia, te aumenta la gracia. Es una gracia actual. O sea, yo no le sirvo a la iglesia porque yo quiero. Yo no le sirvo a mi grupo de oración porque yo quiero. Yo le estoy sirviendo a Dios a través de la iglesia o a través de un grupo de oración porque Dios se fijó en mí y Él me está dando esa gracia para servirlo, ¿no? Entonces, esas gracias nos llevan a hacer el bien. O sea, nosotros no podemos recibir una gracia para hacer el mal, definitivamente. Todo lo que Dios nos da es para hacer cosas buenas. Y esa es la gracia actual. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me pasan la voz. Como estamos hablando de gracia, hay que hablar de la humanidad, del hombre, ¿no? Nosotros hemos sido creados por Dios de una manera digna. Es la dignidad. La dignidad que nosotros tenemos es que Dios te la ha dado. No te la ha dado
ningún presidente de la República, ni nada. Nosotros tenemos dignidad en nuestra creación, desde que hemos sido concebidos, porque Dios en el soplo de vida que te da, Dios te ha creado a imagen y semejanza de Él, lo que significa que nosotros tenemos esta dignidad, estamos llamados como hombres o como personas a la santidad y a la bienaventuranza divina. O sea, a la santidad, o sea, a ser santos. Esa es nuestra vocación, ser santos. Y a la bienaventuranza divina. ¿Qué significa la bienaventuranza divina? A compartir la vida divina con Dios cuando nosotros tengamos que irnos de acá, ¿no? El hombre debe llegar libremente a la perfección de su vocación personal. ¿Y cuál es esa perfección de la vocación personal? Es el amor, nada más. Solamente con el amor tú vas perfeccionándote como persona, ¿ok? Yo me gustaría que esto sea un poco participativo. Nancy, ¿tú podrías leer El hombre y me dices qué es lo que entiendes? Tu micro, Nancy, ¿ah? Rosita, ¿me dices que lea sobre el hombre? Segundo, sí, es imagen de Dios. ¿Lo leo a vos o solo yo para mí? Lo lees para... Ya, perdón. El hombre. La dignidad del hombre No, consiste eso ya lo hemos dicho, desde el segundo párrafo. ya, haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ser El llamados, hombre es imagen de Dios, decía ahí. el hombre a imagen, dice, y semejanza de Dios. El segundo punto dice ser llamados. No, eso no, Nancita, el segundo párrafo de acá. El hombre es imagen de Dios. ¿Dónde está eso, Rosita? No lo encuentro. Un poquito más abajo. O tú. Tú, Sandrita, a ver. El hombre es imagen de Dios porque Él ha creado su alma espiritual e inmortal, dotada de entendimiento y voluntad. Es llamado a la santidad o bienaventuranza porque es llamado que a todos los hombres a vivir su propia vida divina y gozar de su bienaventuranza, decir, acoger su promesa y vivirla en fe para ser santos. ¿Sigo? Sí. El hombre realiza su vocación a la santidad con la ayuda indispensable, gracia divina y siguiendo libre y fielmente los mandatos de voz de su conciencia. Ok, ¿qué te dice Nancy en esta lectura, en este texto? Bueno, Jesús nos da la libertad, nos deja el libre albedrío. Libres y quiere que vivamos bajo su protección, quiere que seamos santos y que nos acojamos a su promesa de que Él siempre estará con nosotros si lo recibimos realmente, entregando nuestras vidas y viendo nuestros pecados, viendo todo lo malo que hay en nosotros y devolviendo como Él al prójimo, dando amor a nuestros seres queridos, a todo el mundo, ¿no? Solo a través del amor, el amor que Él nos dio, que dé fruto en nuestro corazón. Y siguiendo sus mandatos con la voz de nuestra conciencia, ¿no? Ok, sí. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, como les dije, y Dios nos ha dado un alma. O sea, cuando se ha juntado el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres, ellos generan nuestro cuerpo, pero el soplo de vida lo da Dios. ¿Con qué da ese soplo de vida? Con el alma que Dios nos da, y esa alma es inmortal, nunca va a morir, es la que va a trascender. O sea, cuando nosotros partamos de acá,
el cuerpo de nosotros va a entrar en un reposo, en un descanso, hasta el día de la resurrección final, pero nuestra alma va a ir a disfrutar de la vida eterna o del castigo eterno, ¿no? Pero Dios nos ha creado ¿para qué? Nos ha dado esta vida ¿para qué? Para que esa alma que Él nos ha dado entre al cielo y comparta la bienaventuranza divina, o sea, comparta la vida divina de Dios, ¿no? Y dice que el hombre realiza su vocación a la santidad con la ayuda de la gracia divina, o sea, yo no voy a entrar al cielo porque yo quiero, yo tengo que estar dispuesta a recibir la gracia que Dios me da a través de los sacramentos, a través de que este servicio que hacemos, de todas estas gracias, yo puedo entrar al cielo y Dios nos da esto para que nosotros sigamos este caminar de una manera libre, porque como dijo Nancy, nos ha dado libre albedrío. O sea, nosotros decidimos hacer lo que Dios nos dice para vivir como cristianos o no. Y una manera de hacer la voluntad de Dios es cumpliendo los mandatos de Dios y también obedeciendo a nuestra conciencia. A nuestra conciencia la tenemos que educar. ¿Ya? Como les dije, ¿no? La verdadera libertad del hombre, Dios nos dio libre albedrío, pero esta es la verdadera libertad, la que Dios pensó en nuestra creación, para que todos lleguemos al cielo, fue dañada por el pecado original, ¿no? Entonces, en nosotros está el elegir el bien o elegir hacer el mal. Si ustedes miran esta figurita, acá hay un hombrecito con 3 flechas. Uno está siguiendo el camino recto y tú decides si te vas a la izquierda, a la derecha, continúas por donde Dios te está guiando. Cada uno decide torcerse y ver en qué camino seguir, porque Dios te ha dado plena libertad. Hay 2 cosas que no puede hacer Dios siendo todopoderoso: dejar de amarte y quitarte tu libertad. O sea, esa libertad que Dios te da, esa es la libertad con la que tú vas a decidir a dónde vas a ir, a la vida eterna o a dónde, ¿ok? La conciencia es la voz en tu interior que nos ayuda a decidir qué hacer, si hago el bien o hago el mal. Pero para eso tenemos que educar nuestra conciencia, ¿no? Y tenemos que formarla de una manera recta para poder obedecer a su juicio. Entonces, si nosotros no formamos nuestra conciencia y empezamos a mirar esto es bueno, esto es malo, y la conciencia va asimilando todo esto, tu conciencia después te va a decir que son buenas las cosas malas. Entonces, tenemos que formar y educar a la conciencia, ¿no? Y la formación de la conciencia nos exige 3 cosas: educarla durante toda la vida. O sea, no pensemos que nuestra conciencia ya está formada hasta ahorita, no. Seguirán pasando los años y seguirás formando tu conciencia. Porque cada día surgen más ideologías y más cosas que se oponen a Dios y nosotros tenemos que formar nuestra conciencia. Estudiar la doctrina cristiana. Si nosotros no conocemos la doctrina cristiana, ¿cómo podríamos formar nuestra conciencia? Y leer la palabra de Dios y practicarla, ¿ok? No sé por qué no quiere caminar mi mouse. Ya. De las virtudes es parte de tener una vida cristiana. ¿Y qué es una virtud? A ver, Sandrita, tú léeme lo que es una virtud y puedes leer el primer párrafo, Sandrita. A ver, las virtudes disposición
de hacer el bien. Muy bien, pero que se hace un hábito. Por eso dicen, esta persona es virtuosa. Pero eso produce la gracia de Dios. O sea, nosotros tenemos en nuestra vida valores como personas humanas. Y lo que se opone a un valor son los antivalores. Pero todo aquello que hacemos bien y lo hacemos por gracia de Dios es una virtud. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que llegar a ser, nuestra meta es ser personas virtuosas. Tenemos que conocer lo que son las virtudes, ¿no? Por ejemplo, la virtud de la castidad. Es una virtud, ¿no? La castidad en el matrimonio no se pierde cuando uno es fiel a su esposo o a su esposa. En el amor, en el respeto, no se pierde esa virtud, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a ser personas virtuosas, ser personas íntegras. ¿Por qué? Pero esto es que nos dejamos llenar por la gracia de Dios. Imagínense, ¿por qué les hablé de la castidad? Aquellos sacerdotes que hacen su profesión de votos perpetuos ofrecen en sus votos la castidad, la pobreza y la obediencia. Generalmente son estos 3 votos, pero la castidad en todos los sacerdotes católicos. Entonces, ellos, su castidad, la pueden vivir perfectamente solo por gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, la gracia de Dios que nos llena es que nos hace personas virtuosas. Las virtudes pueden ser, como dicen, morales o cardinales, que son las 4. La prudencia, tenemos que ser personas prudentes. Justicia, practicar la justicia como cristianos. La fortaleza, ser personas fuertes para poder soportar las dificultades que se nos presentan en la vida. Esa fortaleza es una virtud que Dios nos da, que también es por gracia de Dios, porque si no nos vamos a desesperar y nos vamos a poder hacer daño, ¿no? Y la templanza, que es el dominio que tenemos que tener como personas para poder rechazar las cosas malas, ¿no? Entonces, y las virtudes teologales son las 3 que nos dan el día del bautismo, que son la fe, la esperanza y la caridad. Fíjense, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y por qué se llaman teologales? Porque tienen su origen, su objeto y su motivo en Dios uno y trino. Están infundidas en nuestra alma por el bautismo. ¿Qué es la fe? La fe no solamente es creer en Dios, sino es creerle a Él. Hay 3 tipos de fe, ¿no? La fe humana, que es con la que tú naces, ¿no? Un niño que no es bautizado tiene fe, por eso es que cuando su padre lo carga, su madre le carga, deja de llorar porque tiene fe en su padre, en su madre. ¿Te das cuenta? Se siente protegido. Sí, se siente protegido. Confía. Esa es la fe humana. La fe teologal, que es la que nosotros aprendemos de repente por doctrina, por enseñanza, pero lo que tenemos que llegar a vivir es la fe actuante. La fe actuante o expectante, que se llama, es con la que tú vives, ¿no? Vamos a poner, ustedes saben que yo he estado con el COVID y me he quedado mal. Esa fe actuante es que yo confío en que Dios está actuando en mi vida, pido oración porque sé que a través de la oración Dios me va a ayudar a sobrellevar la enfermedad. Le pedí oración al Padre Giancarlo, al Padre César Lavalle, hicieron oración por mí por teléfono y yo me sentía más tranquila porque sé que Dios está actuando. Entonces, esa seguridad de que Dios actúa en tu vida, ¿no? Por ejemplo, cuando me robaron mi carro, disculpen que lo repita otra vez, esa tranquilidad que yo tenía, de que si aparece o no aparece, es decir, si Dios ha permitido que me roben el carro, es porque Él me está librando de algo malo. De repente me iban a matar en este carro, se lo llevaron, o me va a dar algo mejor, ¿no? Ese es creer y actuar, o sea, que tú involucres en tu vida a Dios. Esa es la fe expectante
o actuante. Y esa es la fe que tenemos que poner en práctica. Porque en base a esa fe es que tú testimonias al mundo de que Cristo está viviendo y actuando en tu vida. Por eso nuestra fe tenemos que profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Y la difundes a través de tus actitudes, ¿ok? La esperanza. Nosotros la esperanza la tenemos que vivir confiados en que vamos a tener esa vida eterna y confiados en que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Si nosotros no como dijo el padre Elías, ¿no? La fe y la esperanza tienen que estar unidas. Hermano, no les quiero dar muchos testimonios para no hacerlo muy largo el tema, porque este tema es larguito. Y la otra virtud teologal es la caridad. Y la caridad es, nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo y a nosotros mismos por amor a Dios. Fíjense, ¿no? Siempre decimos en el primer mandamiento, amo a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca le ponemos por amor a Dios. Yo amo a mi prójimo, a ese prójimo que me molesta, a ese prójimo que me hiere, a ese prójimo que me fastidia y a ese prójimo que también me ama por amor a Dios. Por eso que Cristo dice, ama a tu enemigo. Porque esa es la verdadera caridad, ¿no? El cristiano debe de vivir la caridad correspondiendo no como esclavo, sino como hijo. Si somos hijos de Dios, tenemos que portarnos como hijos de Dios, ¿no? Y tenemos que por amor a Dios, hacer el bien a nuestro prójimo. Siempre hacer el bien. Esa es la vida de un cristiano. Estar buscando hacer el bien, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nos hace perder la gracia? ¿Qué es lo que no nos deja tener virtudes? ¿Qué es lo que no nos deja hacer el bien? Es el pecado. El pecado nos ata, fíjense esa figura. Por el pecado, ni bien entramos en un pecado grave, prácticamente es como estas sogas que nos atan y nos rompen la amistad con Dios, ¿no? ¿Y qué es el pecado? Es decir, pensar, hacer u omitir algo contra la ley de Dios y de la iglesia, porque tenemos los mandamientos de Dios y también tenemos los mandamientos de la iglesia. El pecado puede ser, ya saben ustedes, mortal y venial. El pecado mortal se rompe la relación con Dios y nuestra caridad del corazón, de nuestro corazón, se destruye totalmente. Por eso que a veces, cuando nosotros no estamos en gracia de Dios, a veces no nos provoca hacer el bien. Es por gracia de Dios, cuando estamos en estado de gracia, es que siempre estamos buscando hacer el bien. ¿Ok? Para que exista pecado grave, se necesitan 3 condiciones. Y estas condiciones son que la materia sea grave. Estas materias están asignadas en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Que tener pleno conocimiento y también la voluntad deliberada o pleno consentimiento. Si no hay pleno consentimiento, ese pecado grave puede ser venial, ¿no? A veces actuamos de una manera espontánea y pecamos, y es una materia grave, pero como ha sido de manera espontánea y no tuvo el pleno consentimiento, ese pecado no es grave sino venial. Por eso es que tenemos que, como cristianos, conocer todo esto, ¿no? Y el pecado venial no rompe nuestra comunicación con Dios, pero sí debilita nuestro corazón en la caridad, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna preguntita? Ya. Un cristiano ha sido creado para vivir en sociedad, no para vivir de una manera sola. Es para vivir en sociedad. Pero Dios te creó para que tú hagas el bien, para que tú con tu trabajo y esfuerzo practiques el bien en la comunidad, ¿no? Entonces, esto es lo que es la vida social, ¿no? ¿Y qué es el bien común? A ver, Helen, léeme qué es el bien común para que tú me expliques. El bien común
es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus hermanos conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común exige, ¿sigo? Sí. El bien común exige el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, la prosperidad y el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. Romanos 8, del 4 al 8. Y la paz y la seguridad. Ok, ¿qué te dice Helen esto qué es el bien común? Bueno, el bien común, como está escrito, ¿no? O sea, viene a ser un conjunto, como dice ahí, de características, de condiciones de la vida social. Dice que permite a cada uno de los miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. O sea, que es entre todos ayudarse, no solamente de uno, sino en conjunto. O sea, prácticamente están hablando de la comunidad o de la sociedad, ¿no? Claro. Para que todos sean beneficiados. Por Así, eso que dice, la única manera sería con respeto, como dice ahí, ¿no? La promoción de los derechos, dice, fundamentales de la persona. Entonces, todo esto te va a llevar a que haya más prosperidad, desarrollo, si todos pensáramos en los otros, ¿no? Y no solamente en nosotros. participar, por ejemplo, la gente que trabaja haciendo el voluntariado en los hospitales, están haciendo el bien común, o los que son voluntarios en las municipalidades. Acá en Estados Unidos hay un apostolado que se hace, o un bien común que se practica, es que hay señoras jóvenes o de edad que salen con su chalequito y tienen tienen como un bastón que tiene un clip abajo, recogen toda la basura que hay en la calle y la botan, porque en cada esquina hay basureros, pero hay gente que siempre tira las cosas en la calle, entonces ellos recogen y lo llevan, o por el otoño que se caen las plantas, recogen así, juntan, y lo llevan y lo echan, o sea, yo no veo gente que esté barriendo las calles acá. Son esta señora y es un apostolado, es un servicio a la comunidad y están buscando el bienestar. Y de toda edad, no he visto hombres, solamente mujeres que son voluntarias. Entonces, y eso no lo he visto allá en el Perú, ¿no? Pero es una manera de servir. Eh, ahí en la Municipalidad de Surco yo he visto que hay muchos servicios a la comunidad y uno se puede ir apuntando para ayudar a través de las iglesias también, de la pastoral social, de la pastoral de salud. Estamos buscando el bien común de la sociedad, ¿no? Y exige, como dice, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. O sea, prácticamente, fíjense, esto está copiado del catecismo, ¿ah? No crean que es que yo elaboré un tema. He puesto textualmente algunas cosas del catecismo, que eso nos está exigiendo como vida cristiana. Como cristianos tenemos que ocuparnos de buscar el bienestar de la sociedad, de nuestros hermanos, incluso aunque no los conozcamos. Y en Romanos 8, 4, 8 nos dice la palabra exacta, dice, desde el 4, dice, así en adelante la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andábamos por los caminos de la carne, sino por los caminos del Espíritu. Solamente voy a leer eso, porque es más larga la cita, ¿no? Entonces, se refiere que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a perfeccionar este, este bienestar común, pero cuando nosotros estamos en el camino de la vida carnal, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Lean ustedes Romanos 8, 4, 8 en su casa
en su casa. Y dice, el desarrollo de los bienes espirituales. O sea, no solamente son los bienes temporales o materiales, sino espirituales. Y los bienes espirituales es compartir las bendiciones de Dios. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Si Dios te ha bendecido con tener un poquito más de economía, ¿por qué no darle a aquel que necesita, al pobre? ¿Por qué no darle a tu familia que se quedó sin trabajo? ¿Por qué no darle a tus hermanos que necesitan más apoyo? ¿Me entienden? ¿No? Me refiero a un compartir material, pero el compartir las oraciones. Oro por mi hermano que esté enfermo. Eso es también buscar el bienestar común, ¿no? Compartir las oraciones, oro por los difuntos, por mis hermanos que han fallecido. Eso es compartir los bienes espirituales. ¿Qué exige la justicia social? El respeto y dignidad de la persona. La igualdad entre todos los hombres. Acá no dice la igualdad. Este texto es del catecismo. No dice la igualdad entre los hombres y mujeres. Se refiere a hombres en general. Eso de separar señoras y señores. Eso de decir, ¿no? Se podría decir damas y caballeros. Es un saludo antiguo que no estaba metido dentro de la ideología de género. Pero eso de decir chicas y chicos. No, se habla en manera plural. ¿Qué es lo que dicen? Que aunque haya muchas mujeres y hay un hombre, se habla en masculino. Entonces, acá hay desigualdad entre todos los hombres. O sea, ya el Dios, el catecismo, la doctrina cristiana, nos está hablando de una igualdad de derechos que lo mantienen todas las constituciones políticas de todos los países. Y la ideología de género ha venido a querer disfrazar con sus leyes y con sus ideologías satánicas. La ideología de género es una ideología satánica, la ideología del aborto es otra ideología satánica, el feminismo es otra ideología satánica. Han venido a disfrazar para poder confundir a las personas. Pero eso está en la Biblia, eso está en el Han catecismo. transgiversado, hermana Rosita. Así es. Y eso está hasta en las constituciones de todas las naciones, la igualdad. Y no nos vienen a visitar, seguro nos recogerán cuando nos muramos, pues. Fíjense, ¿no? La solidaridad. Nosotros tenemos que ser solidarios con el niño, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con los ancianos y con todo el que nos necesita. Y la justa distribución de los bienes, que ya dije, tenemos que compartir también nuestros bienes temporales y espirituales. Ahora, la autoridad debe servir al bien común y a la sociedad, por supuesto que sí, es su obligación moral, pero tiene que hacerlo con medios morales aceptables. Si la autoridad te dice que te impone una ideología de género, tú no la puedes hacer porque se opone a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a la autoridad, sí, siempre y cuando esté dentro de las acciones que le agradan a Dios. Amén. La ley moral, ya falta poco para terminar. La ley moral son los principios dados para el bien común. Fíjense, la ley moral, promulgados por Dios. Dios promulgó. Fíjense, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando el rey David es elegido por Dios para gobernar al pueblo, y es que Dios escogía a los gobernantes de las naciones, porque los principios para gobernar los escogía, los dio Dios. O sea, no es el hombre ha venido a deformar estos principios, ¿no? Y por el que está a cargo de la comunidad y tiene autoridad por ello. Entonces, estos principios nosotros tenemos que obedecerlos, sí, pero siempre y cuando están, como cristianos,
están de acuerdo con Dios. Si una ley dice, como acá, por ejemplo, el aborto está permitido, ¿no? Pero cada estado pone sus limitaciones porque es una ley general dada acá, pero hay estados que se oponen, ¿ah? Hay unos que dan la pena de muerte, otros que no. Entonces, la ley moral son los principios que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que regirnos por esta ley de Dios, ¿no? Y la ley es natural o positiva. No le estoy hablando de ser buena o mala. Siempre se llama así, ley natural o positiva. Es una sola ley. Nunca una ley puede ser negativa. Nadie puede dar leyes negativas. Las leyes negativas son esas, las ideologías satánicas, ¿ya? Pero esas no son leyes. Todo eso son deformaciones de las leyes naturales, ¿ok? Y de esta ley natural, la principal es la ley evangélica. ¿Y cuáles son esas leyes evangélicas? Están contenidas en los mandamientos de la ley de Dios y que nosotros tenemos que aplicarlos mediante nuestros razonamientos para poder decidir qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es falso, ¿no? Y tenemos que ponerlo en práctica. Y estas leyes, la ley evangélica se refiere a las bienaventuranzas, ¿no? Jesucristo nos vino a enseñar esta ley evangélica con dos mensajes. Cuando Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, está hablando del amor. Y también con el sermón de la montaña, ¿no? Que eso está en Mateo 5, 1, 12, en las bienaventuranzas, ¿no? Al principio Lisi puso, bienaventurados los que limpios de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Y esa es la bienaventuranza preciosa de que podríamos llegar a la perfección de nuestra vocación creada por Dios si nosotros logramos tener ese corazón limpio. ¿Ok? El hombre conoce lo que es justo y bueno escuchando la voz de su conciencia. Hablamos de la conciencia, que teníamos que formarla, que teníamos que educarla, y ajustando a su vida las leyes que tienen su origen en Dios. Definitivamente, todo aquello que nosotros hagamos en nuestra vida como cristianos, tenemos que buscar que estén de acuerdo y que le agraden a Dios. ¿Ven, hermanitos? Como cristianos tenemos que practicar las obras de misericordia, que tenemos las obras de misericordia, las corporales, que es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo. No voy a detenerme en explicarles qué significa cada uno ya tiene que buscar con su razonamiento. Visitar al enfermo, visitar a los presos. Yo he visitado a los presos muchas veces, ¿no? Enterrar a los difuntos, ¿no? Y las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe. Tenemos que enseñar, predicar, dar buen consejo al que lo necesita. Imagínense cuánta gente por un consejo no ha logrado suicidarse. Corregir consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Muchas veces nos hieren o nos hacen cosas, o nos caen, o somos intolerantes y hay cosas que, ¿no? Pues tenemos que sufrir con paciencia porque nosotros también tenemos defectos, ¿no? Y rezar por los vivos y los difuntos. Y esas son las obras de misericordia, ¿no? Y por último, como cristianos, tenemos que practicar la vida de oración, ¿no? Tenemos que, no necesitamos mucho hablar de esto como grupo de oración que somos, pero tenemos la oración de alabanza, que es engrandecer a Dios, es alabar, es reconocer su señoría, es reconocer
su divinidad, es exaltarlo, exultarlo. La acción de gracias, darle gracias por un favor recibido siempre. Tenemos que ser agradecidos, ¿no? A veces pedimos y no agradecemos. Nos da el favor Dios y chao. La petición es cuando nosotros necesitamos algo para nosotros y la intercesión es cuando pedimos algo para alguna persona que necesita, ¿no? Esas son los principales tipos de oración. Y Jesucristo dijo que tenemos que orar. Fíjense, Dios nos llama incansablemente a este encuentro misterioso con Él y Jesucristo nos invita a orar insistentemente. Fíjense, el orar es un encuentro misterioso con Dios. Tenemos que hacer de nuestra vida cristiana, de la oración, un hábito también, una virtud, un hábito de orar permanentemente para agradar a Dios. No sé si tengan alguna pregunta, hermanitos. ¿Alguna preguntita o está claro? Hermana Rosita, una consulta rápida. Ahora en España están dando, volviendo a lo de la ideología de género rapidito nomás, que van a poner penal a los sacerdotes, a los que no estén de acuerdo con esto. Es un tema bien álgido, ¿no? ¿Cómo reaccionar ante esto? Reaccionar ante esto, ¿no? Ay, eso Sí, es. sí, sí, nenita, efectivamente es horrible lo que se está viviendo en el mundo, porque la vez pasada escuché la prédica del padre Fortea, donde él estaba leyendo sobre la homosexualidad, y donde en Corintios, me parece que es 9, no recuerdo la cita mejor, no se las digo, me voy a equivocar, donde decía, si antes fuiste borracho, violador, ladrón, afeminado, homosexual. Entonces dijo, acá hay dos palabras que no las puedo decir, porque si las digo me cae la policía y me meten preso. Entonces yo como conocía la cita bíblica, imagínate leer la palabra de Dios y dijo, acá hay dos palabras que no las puedo decir, porque si las digo, se me va a presentar la policía y me van a llevar a la cárcel. Imagínate, ¿no? Entonces continuó, y habéis sido lavados por la sangre de Cristo, podrán entrar al reino de los cielos, como diciendo, ¿no? Que un homosexual, que un afeminado o un adúltero o un violador, una vez que ha sido perdonado por Dios, arrepentido y perdonado, sí puede entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, esa cita toma al homosexual como un adúltero, ¿no? Entonces, pero basta que tú lo menciones, para la ideología de género es discriminación y en varios países los meten presos. A un predicador evangélico en Suiza, creo que ha sido, también se le presentó a la policía porque leyó la misma cita. Entonces, nosotros por eso todavía no lo tenemos en Perú, estas cosas, pero tenemos que por eso defender mucho los derechos de Dios como cristianos. Nosotros tenemos que profesar nuestra fe, ponerla en práctica y testimoniarla y oponernos. Por eso cuando uno en las elecciones tiene que votar, a veces tiene que hablar de política, a veces hay referendos y todas esas cosas. Para que haya la ley del aborto se va a dar un referéndum, pues a ir a votar como cristiano, a oponernos, a decir no, no, no y no. Y la ideología de género también, que si hay a decir no, no y no, porque en Argentina se peleó mucho y fíjense, porque hay personas, y es el pecado de omisión, porque a veces estas se consiguen a través de referéndum. Y en Argentina hay gente que, que pues lo dejan a veces al vacío. Bueno, pues yo no tengo tiempo de ir. Y dejan la puerta abierta a que Satanás haga de las suyas, ¿no? Entonces tenemos nosotros como cristianos darnos el tiempo de ir y votar en contra de estas leyes satánicas, ¿ok? ¿Alguna otra preguntita?
la consideración. O sea, yo te considero a ti mucho, Fidel. Yo te quiero. Muchas gracias, muchas gracias. Considerar a una persona es amarlo, es aceptarlo con sus defectos y con sus virtudes. Y es no criticarlo. Yo cuántas veces he criticado, a veces y he sido intolerante, ¿no? Entonces, y a veces me saca de mis casillas, ¿no? Ese es mi defecto. Cuando alguien dice cosas contrarias, entonces, no es que yo quiera que hagan las cosas que yo quiera, sino que a veces hacemos cosas que, ¿no? Entonces, yo digo, yo tengo mis defectos y me los aguantan. Pero nosotros tenemos que ser tolerantes con las personas, considerar a las personas con mucha tolerancia a sus defectos. No todos somos perfectos. Y más bien a través y amarlos. Una vez me dijo el padre José Luis Díez, y esto me enseñó a mí mucho. Me dijo, cuando tengas este problema, sí, tú no puedes aceptar los defectos de las personas. No, sí aceptas a la persona, sí la aceptas, pero los defectos de la persona o los pecados o lo que a Dios no le agrada, lo tenemos que rechazar, lo tenemos que odiar, pero a tu hermano sí lo amas. O sea, yo te tengo que amar, yo no puedo aceptar tus defectos, pero sí te amo. Me dejo entender, ¿no? ¿Ok? Rosita, una Muchas pregunta. gracias, Rosita, muchas gracias. Sí. Rosita, una pregunta. La gracia santificante es la que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando entra el día del bautizo, te regala dones y gracias. Entre estas gracias, una de las gracias del sacramento del bautismo es que te da la gracia santificante al borrarte el pecado original. Y cuando uno se bautiza adulto, le borra el pecado original y todos los pecados habidos y por haber. Entonces, la persona está en un estado de santidad el día del bautismo, sea bebé o sea adulto. ¿Ok? Y la da Dios con el Espíritu Santo, ¿no? Es Dios uno y trino. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para cerrar con una pequeña oración. Ya. Entonces, vamos a hacer una pequeñita oración. Paquito, ya sabes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Amén. gracias por este grupo maravilloso. Te damos gracias porque tú nos has creado, Señor, porque tú nos regalas la gracia, porque tú nos das esa gracia santificante el día del bautismo, Señor, porque tú nos has hecho hijos tuyos a través del bautismo y deseas que vivamos como hijos tuyos, Señor, y por eso nos estás regalando siempre muchas gracias y por eso te damos gracias a ti, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por llamarnos, por habernos fijado en nosotros, Señor, para que podamos buscar el bienestar de nuestros hermanos, para que te podamos amar a ti, en nuestros hermanos también, Señor, por regalarnos tantas cosas lindas para poder vivir en este mundo que tiene tantos problemas, en este mundo que es tormentoso, pero unidos contigo, ayudados por tu gracia, podemos sobrellevar todo, Señor, por eso nos das estas virtudes, por eso nos das la fe, la esperanza, la caridad, nos regalas esas gracias actuales y esas gracias santificantes que son los auxilios que tú nos das para poder entrar al cielo y poder compartir tu bienaventuranza, bendito Dios, Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo, y acompañado siempre de nuestra querida Madre, la Virgen María. Y esa que sea nuestra meta, Señor. Por eso te pido, te suplico, Señor, que no te separes nunca de nosotros, que cada que nos queramos soltar, nos jales con tu mano, nos jales con tu mano y nos hables para poder estar siempre unidos a ti, unidos por tu gracia, por esa gracia que tú nos regalas.
Señor, y que por gracia tuya podamos practicar la caridad, por gracia tuya podamos practicar las obras de misericordia, por gracia tuya llevemos una vida de oración, por gracia tuya podamos compartir los bienes espirituales con nuestros hermanos, Señor. Todo está unido en el amor, porque tú eres el amor, Señor, el amor de los amores. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, ensalzado, glorificado sea, Señor. Seas para Pueda hacerte feliz, dando lo que al otro. Puedo hacerte feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar.